Bien, buenos días, queridos estudiantes. Soy el profesor Felipe Ramos Paucar, docente de la Institución Educativa 5149 de San Juan Bautista. Forman parte también del equipo de docentes de CIT, Mari Chuquisuta Inga y Yulisa Aliaga Fernández. La presente sesión está dirigida a los estudiantes de tercero y cuarto ABC de secundaria. Antes de empezar, es importante recordar y poner en práctica la medida de bioseguridad para no contagiarnos y contagiar y poder cortar pues, la ruta de transmisión de esta enfermedad. Bien, observen y respondan, pero vamos a hacer de repente un recordar. Sabemos que el 11 de abril se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, congresales y del Parlamento andino. Esta elección es un asunto público que a las personas le debe de interesar. Y el lugar donde se llevaron a cabo estas elecciones eran los espacios públicos que deben ser amplios, deben estar ventilados, precisamente pues para no poder contagiarnos de esta enfermedad. Pero sin embargo, se han reportado pues que hay personas que se han contagiado de la COVID-19 y con las variantes brasileña, sabiendo que también existe la variante sudafricana y la variante del Reino Unido, ¿no? Bien, el título de la sesión es Argumentamos la importancia de las medidas de bioseguridad. La competencia que vamos a desarrollar es Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito, comprender cómo el virus puede variar de su estructura original, comparar y ampliar los conocimientos respecto a cómo se transmite el virus causante de la COVID-19. El reto es explicar con conocimientos científicos por qué debemos continuar las prácticas de prevención en diferentes espacios. Asimismo, hemos visto la importancia de difundir estas prácticas con nuestros familiares y comunidad con el fin de conservar la salud. Bien, se presenta la siguiente situación significativa. En un contexto de pandemia como la que estamos viviendo, pues, y a puerta de las elecciones de nuevas autoridades a nivel nacional, somos conscientes de que votar no es la única forma de que, como ciudadanas y ciudadanos, participemos de la vida democrática de nuestro país. Como adolescentes también lo podemos hacer en la escuela, en nuestro barrio y en la comunidad. Sin embargo, no siempre asumimos ello con responsabilidad o no tenemos interés por informarnos adecuadamente o carecemos de oportunidades para participar. A esto se suma que no todas ni todos estamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad en dichos espacios de participación. Ante esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué acciones podemos proponer las y los adolescentes en la escuela y la comunidad para promover una participación igualitaria, responsable e informada? Bien, después de leer esta situación significativa, entonces ese es el reto que ustedes también hoy lo van a tener que cumplir, respondiendo a esas preguntas. Bien, entonces vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Consideramos que la aplicación de las medidas de seguridad depende de las características de tu entorno. ¿Por qué? Se ha pegado unas imágenes que se están mostrando, como vemos, por ejemplo, en cuanto al entorno, la diferencia es la cantidad de personas. Como vemos en la primera imagen, hay muchas personas, a diferencia de las demás imágenes. Por ejemplo, vemos también en esta imagen de que a lo mejor en el campo no hay muchas personas, habrán animales, ¿no? Pero no hay personas, como estamos observando nosotros. Y en esta otra parte también hay casas, pero sin embargo no hay personas que puedan estar transitando o caminando por la vía pública. Y en este otro lugar que es un parque, sí hay dos personas que están caminando, pero la diferencia es que la cantidad de personas que podamos nosotros observar aquí
Si hay más personas, hay más probabilidades, pues, de poder contagiarse y de esta manera poder, digamos, enfermarse de la COVID-19, ¿no? Y entonces, a la pregunta, ¿podemos considerar que la aplicación de las medidas de seguridad depende de las características de tu entorno? Sí, sí o no. Si es sí, vas a responder por qué, y si es no, también vas a tener que fundamentar tu respuesta ahí. Bien, ¿existe una sola medida eficaz para cortar la ruta de transmisión del virus en diferentes espacios? Ya sabemos nosotros sobre las medidas de bioseguridad. Hoy se considera, por ejemplo, que la distancia entre una persona y la otra debe ser 2 metros. Antes se consideraba solamente 1 metro, y que debemos lavarnos las manos con bastante agua y jabón, el uso de mascarilla, no podemos compartir bebidas ni alimentos, no debemos saludarnos de besos ni de mano, y bueno, también desinfectar la superficie, ¿verdad? Entonces vas a responder aquí. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que solamente utilizando la mascarilla correctamente, eh, con esto se podrá cortar la transmisión para no poder enfermarnos de la COVID-19? O, por ejemplo, simplemente cumpliendo con el distanciamiento de los metros, solamente con eso usted que decía, yo, por ejemplo, estando en la calle, voy a estar a 2 metros de la otra persona. ¿Será suficiente para no poder contagiarme y tener esta enfermedad? Entonces, ustedes también van a responder aquí. Bien, entonces, para poder precisamente responder a estas preguntas antes planteadas, vamos a leer los textos Medidas de bioseguridad para cortar la transmisión del virus causante de la COVID-19 y mascarillas contra la COVID-19. Los cuales se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. Acuérdense que ya está disponible en la plataforma de Aprende en Casa también, ¿no? En ellos se presenta información sobre las prácticas sanitarias, distanciamiento social y uso de mascarillas de acuerdo a lo establecido por la OMS, que nos permitirán responder las preguntas planteadas. Bien, entonces empecemos a leer sobre las medidas de bioseguridad para cortar la transmisión del virus causante de la COVID-19. Primero, como sabemos, aquí se presenta el lavado frecuente de manos con agua a chorro y jabón. Espero que ustedes también lo estén haciendo en casa, sus familiares también. Tener las manos limpias reduce la propagación de la enfermedad, como la COVID-19. Es importante lavarnos periódica y cuidadosamente las manos con agua y jabón, o también podemos aplicarnos alcohol en gel. Bien, el distanciamiento social también es importante. Guardar al menos 1 metro de distancia entre usted y otras personas a fin de reducir su riesgo de infección cuando otros tosen, estornuden o hablen. Mantener una distancia aún mayor entre usted y otras personas en espacios interiores es muy importante. Cuanto mayor distancia, mejor. Así lo establece la OMS en el año 2020. Por ejemplo, ahora ya no se considera 1 metro, sino se considera 2 metros para mayor seguridad. El uso de mascarillas, sabemos que la mascarilla facial es un producto que cubre la boca y la nariz para evitar la transmisión de la enfermedad, según el Ministerio de Salud. Esto lo dio a conocer el año 2020. Debemos ya de convertir el uso de la mascarilla en una parte normal de nuestra interacción con otras personas. Cuando de repente salimos a hacer la compra a la tienda o cuando alguien nos visita, es importante el uso de la mascarilla. Los espacios ventilados, la ventilación consiste en introducir intencionalmente aire limpio y mantener la calidad del aire en ese espacio. Así se evita el virus que causa la COVID-19. Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son más altos en espacios confinados e insuficientemente ventilados. Al parecer, en esos entornos el virus se propaga con mayor facilidad por medio de gotículas, según la OMS el año 2020. Como vemos en la imagen, por ejemplo, el aire debe de ingresar por la ventana, por lo tanto, en nuestra casa también nosotros podemos tener las ventanas abiertas para que ese aire ingrese, permanezca un tiempo dentro de ese espacio y después también pueda salir, ¿verdad? Entonces es importante
con esta medida también de seguridad que son los espacios ventilados. Bien, esa es la otra parte del texto que debemos leer, las mascarillas contra la COVID-19. La evidencia actual sugiere que la ruta de transmisión de la COVID-19 de persona a persona es a través de la gotita respiratoria o por contacto. Ya sabemos nosotros que existe la transmisión directa o indirecta. Por lo tanto, debemos estar muy precavidos en esta situación. Cualquier persona que esté a menos de 1 metro en contacto cercano de alguien que tenga síntomas respiratorios, corre riesgo de exponerse a gotitas respiratorias potencialmente infecciosas. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que, como parte de nuestra vida normal, en nuestra cotidianidad, debemos nosotros, por ejemplo, utilizar la mascarilla con mucha frecuencia. ¿Por qué debemos usar las mascarillas? Las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión y salvar vidas. En nuestro país, desde el mes de abril del año pasado, desde el mes de 2020, el uso de mascarillas es obligatorio para circular por la vía de uso público, es decir, por las calles, por las avenidas, como en medios de transporte público, en los autos, ¿no? En los microbuses, en las combis, y en eventos y congregaciones, y en cualquier lugar donde estén rodeados de otras personas. Si recibe en su casa a un visitante que no es miembro de la familia, use una mascarilla. Si no puede mantener una distancia física o la ventilación es deficiente. Es importante cumplir con lo que se dice para poder cortar esa ruta de transmisión. ¿Cuáles son los tipos de mascarillas? Según el tipo de mascarilla, estas podrán utilizarse para proteger a las personas sanas o para prevenir una transmisión. Por ejemplo, las mascarillas médicas. Miren, hay mascarillas médicas y mascarillas higiénicas. Las mascarillas médicas son para el personal de salud, también para personas infectadas con la COVID-19 y personas de 60 años a más, mientras que las mascarillas higiénicas de tela pueden ser utilizadas por las personas de menos de 60 años y que no tengan afección de salud, es decir, que no pueda presentar una enfermedad en una parte de nuestro cuerpo, por decirlo así, ¿no? En este caso, de repente, parte de la cara. Bien, ¿cómo usar la mascarilla? Vemos la imagen que el uso correcto es como la que se muestra en este lado. Use una mascarilla y tome medidas de prevención diaria en entornos públicos. Hay que lavarnos las manos antes de colocarse la mascarilla y también antes de retirarla, ¿no? Es muy importante esto aquí. Colóquela de tal manera que cubra la nariz y la boca y asegúrela por debajo de la barbilla. Bien, ¿qué características tiene la mascarilla de tela? Esta debe tener una capa interna de material absorbente, como el algodón, una capa intermedia de material no absorbente y que no esté el tejido, como el polipropileno, una capa exterior de material no absorbente, como el poliéster o una mezcla que contenga poliéster. ¿Cómo limpiar las mascarillas de tela? ¿Se podrá limpiar verdaderamente la mascarilla de tela? Bien, hay que leer entonces la información. Considere tener más de una mascarilla a mano para que pueda reemplazar fácilmente una mascarilla sucia por una limpia. Si una mascarilla se humedeció o ensució con sudor, saliva, maquillaje u otros líquidos o sustancias, consérvela en una bolsa plástica sellada hasta que pueda lavarla. Lave las mascarillas húmedas o sucias lo antes posible para evitar la proliferación del moho. Las mascarillas húmedas dificultan la respiración y son menos eficaces que las mascarillas secas. Por eso es importante contar con más de una mascarilla para poder renovarla o cambiarla cuando presente esta característica. Bien, la mascarilla durante el ejercicio físico. Las personas no deben usar mascarillas durante una actividad física de intensidad vigorosa, ya que estas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente, como vemos en la imagen. Si de repente somos dos nada más los que vamos a hacer actividad física, importante la distancia, ¿no? Para no poder utilizar la mascarilla, y dependiendo también de la intensidad, esta se va a utilizar o no. Aprendiendo a convivir con la COVID-19.
En este contexto de pandemia de la COVID-19, los científicos han trabajado contra el reloj para conocer cómo funciona este virus, cómo infecta nuestras células, cómo se transmite entre humanos, cómo realiza la mutación, de qué forma frenar su transmisión y así encontrar respuestas que la sociedad demanda a fin de regresar a la ansiada vida normal. Para encontrar esas respuestas, la ciencia avanza en las investigaciones de manera paralela, pero se ha difundido información errónea y no contrastada que ha generado mayor incertidumbre en la población ante los avances de la ciencia. Esto podría ser un factor para que la población no comprenda la importancia de las medidas de prevención para cortar la transmisión del virus causante de la COVID-19, como es el distanciamiento social y el uso de mascarilla, que para algunos significa cambiar radicalmente la forma en la que nos relacionamos en nuestras diferentes actividades, pero ahora forma parte de la nueva normalidad. Así es, ya hoy de repente nosotros podemos ver que casi todos cuando estamos en la calle usamos la mascarilla. Eso es algo normal, pero si de repente tú ves a una persona que no está utilizando la mascarilla, eso ya no es normal, ¿verdad? Y ahora, sobre todo, que se va a poner ya a partir del 26, cada uno de nosotros deberá de ponerse 2 mascarillas. Y aparte, si vamos a entrar, por ejemplo, al mercado, a los hipermercados, tenemos que utilizar protectores faciales. Bien, ¿qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad es un término que se refiere a lo que será la cotidianeidad que obliga el surgimiento de la pandemia del coronavirus. Este término cotidianeidad es un fenómeno que está relacionado al estilo de vida que vamos a tener nosotros ya en estos días, en estos próximos días, ¿no? Si bien es cierto, ustedes, por ejemplo, antes estudiaban de forma presencial, nosotros también lo hacíamos enseñando de forma presencial, pero sin embargo, ahora vemos que ustedes están estudiando a través de la virtualidad y nosotros lo hacemos de esa forma también, hacemos a través de la virtualidad desde nuestras casas y ustedes desde su casa también están recibiendo las clases dadas por sus profesores. Sin embargo, debemos entender que por un tiempo el virus seguirá entre nosotros y por lo tanto tendremos que adaptarnos. No será todavía tiempo de abrazos, ni de saludos de besos, o saludos de besos, ni permanecer entre varias personas en un espacio pequeño y sin mascarilla. Se deberá mantener lo que se denomina un distanciamiento físico sostenido. Esto significa que vamos a tener que adaptarnos a una serie de medidas de higiene, y eso incluye renunciar a costumbres muy arraigadas. Por ejemplo, hemos observado que las reuniones donde participan las autoridades de nuestra comunidad o país se realizan con todas las precauciones y medidas de seguridad sanitaria requeridas que, a partir de ahora, habrá que tener en cuenta a la hora de organizar reuniones. ¿Qué aspectos habrá que considerar? Por ejemplo, el espacio, la mesa, la limpieza, los saludos, el uso de mascarillas, como ya se viene hablando, ¿no? El espacio, por ejemplo, la sala en la que se desarrolla la reunión deberá estar ventilada, como ya se ha dicho, y contar con la posibilidad de ventilación natural a través de ventanas. Al entrar a la sala y en la sala deberán colocarse dispensadores de gel antibacterial. La mesa, por ejemplo, será suficientemente grande para compartir ahí con los que asisten a la reunión, manteniendo la distancia prudencial de seguridad. Además, digamos, la asistencia para poder contar con un vaso de agua y el uso de las botellas individuales de agua también para cada uno de los participantes, ¿no? La limpieza será, digamos, con la ayuda de un desinfectante, la sala y la mesa antes y después del uso para una reunión. Mismo procedimiento para los vasos que se utilicen. De preferencia, en algunos lugares usan los vasos descartables. Los saludos, este es uno de los aspectos que más afectan nuestra manera de relacionarnos, ya que estamos acostumbrados a la cercanía del apretón de manos, ¿no? Del beso o del abrazo. La nueva realidad sanitaria nos exige nuevas formas de saludo, que en principio son más frías, pero hay que entender, eso será por un tiempo, esto va a pasar, acuérdense también. El uso de mascarilla, aunque sea incómoda, su uso es obligatorio
y necesario en espacios cerrados con asistencia de personas que concurrimos a diario. Bien, esta es la actividad que ustedes van a tener que desarrollar. Aplicamos lo aprendido, vas a tener que resolver tu ficha de aplicación. Acuérdate que en cada clase, en cada sesión que se desarrolla, se le va a brindar una ficha de aplicación. Y hagan pues lo posible para que puedan ustedes enviar la actividad del día de hoy hasta las 6 de la tarde. Vamos a mostrar lo que es la ficha de aplicación, ¿no? Demostramos lo aprendido. Aquí, por ejemplo, hay un reto 1, donde vas a reflexionar y responder. Si consideras que la aplicación de las medidas de seguridad depende de las características de tu entorno. Si es sí o si es no, vas a fundamentar por qué. La segunda pregunta es, ¿existe una sola medida eficaz para cortar la ruta de transmisión del virus en diferentes espacios? Aquí hay que entender como eficaz que es aquello que produce el efecto esperado, o sea, que va bien para determinada cosa o aspecto. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el reto 2 van a elaborar argumentos acerca de las acciones que van ustedes a proponer para participar de manera segura en diferentes espacios públicos y lo van a compartir con los miembros de su familia. Y como guía para concretar la propuesta de acciones argumentadas de manera científica, van ustedes a completar el siguiente cuadro que van a observar en el ejemplo, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, vamos a observar ahí, primero hay una idea central, ¿no?, que defenderás o refutarás. Luego, los datos e información científica. En el otro recuadro vas a construir tu argumento y luego en el otro vas a proponer la acción. Por ejemplo, en la idea central tenemos nosotros aquí el ejemplo, todos los virus cambian con el tiempo y lo mismo ocurre con el SARS-CoV-2, haciéndolo más contagioso, ¿no? A esta idea central, aquí está pues digamos el dato o los datos e información científica. La modificación de la proteína de la espícula del virus SARS-CoV-2 le sirve para identificar e infectar con mayor facilidad las células hospedadoras, ¿no? Dice, los virus que son expulsados por una persona infectada se transmiten por gotículas y estas permanecen en el aire. Y aquí es donde ustedes, este es un ejemplo donde se ha construido ya el argumento, dice, el virus SARS-CoV-2 es un proceso de evolución. Realiza naturalmente mutaciones por la modificación de la proteína de la espícula que se encuentra en la envoltura del virus. Esta mutación puede generar que el virus contagie a un mayor número de personas. Las gotículas que contiene el virus SARS-CoV-2 pueden dispersarse hasta 2 metros de distancia de la persona infectada y permanecer por un breve periodo de tiempo en el aire. ¿Y cuál es la propuesta, por ejemplo, del eje aquí? Para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2 o cualquiera de sus variantes, es indispensable utilizar mascarilla al encontrarnos en cualquier lugar público. De esta manera evitamos que las gotículas que puedan contener el virus ingresen a nuestras vías respiratorias y así cortar la ruta de transmisión. Por ejemplo, lo que ustedes van a tener que hacer aquí es colocar otra idea central, ¿no? Otra idea central, y ustedes tienen aquí, por ejemplo, considerar también los datos e información científica. Aquí van a construir su argumento y vas a proponer aquí una acción. Luego también forma parte de la ficha de aplicación para que ustedes puedan describir las acciones que hemos modificado en nuestras actividades diarias como parte de los nuevos hábitos o llamados nueva normalidad. Ya se dijo de repente, ¿no?, que antes ustedes estaban en forma presencial, ahora lo hacen ustedes a través de la virtualidad. Cuando salen, por ejemplo, utilizan las mascarillas y los protectores, ¿no? Cuando también regresan a casa después del trabajo, los padres, por ejemplo, ¿qué hacen? La ropa que han utilizado lo colocan directo en el tacho, en el cesto, para luego ser lavada. Muy bien, esperando que realicen ustedes un buen trabajo. Me despido. Nos vemos, cuídense mucho.